Buenos días, hoy es 13 de mayo de 2026. Es el día 133 de los 365 de este año. Tenemos 233 días en este año todavía, así que todavía tenemos 233 días para el 2027. Vamos en la semana 20 y nos quedan con esta 33 semanas para llegar al 2027. Y estamos leyendo a Angela Duckworth con su libro Grit, que dice que el talento no es necesario. Lo que se importa es la pasión y la perseverancia. Y pues seguimos leyendo, donde nos quedamos, página 278. Y dice, los efectos a corto plazo del amoldamiento no son lo que más me entusiasma del poder de una cultura para fomentar el grit. No exactamente. Lo que más me entusiasma es la idea de que a la larga la cultura tiene el poder de formar nuestra identidad. Con el paso del tiempo y en las circunstancias adecuadas, adoptamos las normas y los valores del grupo del que formamos parte. Nos interiorizamos, los hacemos nuestros. La forma de actuar y la razón de ello de los que nos rodean se acaba volviendo mi propia forma de actuar y la razón de ello. Eso suena muy filosófico y lo vamos a leer otra vez. Hacer, hacerlo nuestro, interiorizar la forma de actuar y la razón de ello, de por qué actúo así, se acaba volviendo mi propia forma de actuar y mi propia razón de ello, por el impulso de la cultura, el poder de una cultura para fomentar el grit. La identidad influye en cada aspecto de nuestro carácter, pero sobre todo en el grit. Con frecuencia, las decisiones fundamentales que tomamos, levantarnos una vez más, aguantar hasta el final, ese verano horrible y agotador, caluroso, ay, con arena en los pies, levantarnos una vez más, aguantar hasta el final, ese verano espantoso, o correr 8 kilómetros con nuestros compañeros, despertarse a las 4:40 para arrancar con ejercicio a las 4:50, correr con nuestros compañeros de equipo. Si solo corríamos 5, todo es una cuestión de identidad más que de ninguna otra cosa. Es la identidad. Nuestra pasión y perseverancia no suele surgir del análisis frío y calculado de los costes y los beneficios de las alternativas. La fuente de nuestra fuerza es más bien la persona que sabemos que somos. Ándale. Y ya se puso, o sea, ¿hasta qué página, Ángela? A la 278 de las 316. Casi eres como un año de 365 páginas. Aquí nos está diciendo en este momento que la fuente de nuestra fuerza es más bien la persona que sabemos que somos. ¿Y qué es lo que somos? Pues hoy podemos escoger una identidad de enfoque, no que no tengas otras, pero una fortaleza de esas tuyas fuertes y dices, hoy me enfoco en en la productividad, ejemplo. Hoy me enfoco en aportar valor a otros. A dos ya son otros, ya es plural con eso. Bueno, y dice James March, casi le ponen June March, pobre James, ¿ok? Un experto en la toma de decisiones de la Universidad de Stanford explica la diferencia de este modo. A veces usamos el análisis de coste-beneficio para tomar una decisión. No se refiere
al decir lo que pediremos para comer o cuándo nos iremos a la cama, lo hagamos con una hoja de papel y una calculadora a la mano, sino que al tomarla tenemos en cuenta las ventajas y las desventajas de que comporta y hasta qué punto serán las que creemos. Hacemos mentalmente todos esos cálculos y de hecho, cuando estoy decidiendo lo que pediré para comer o cuándo me iré a la cama, suelo sopesar los pros y los contras antes de decirme es algo muy corriente, o sea, del diario, del cotidiano. Pero en otras ocasiones, dice March, no pensamos en las consecuencias de nuestros actos en absoluto. No nos preguntamos cuáles son los beneficios, cuáles son los costos, cuáles son los riesgos. En su lugar, nos preguntamos, ¿quién soy yo? ¿Qué es esta situación? ¿Qué hace una persona como yo en esta situación como esta? Dos preguntas específicas. ¿Quién soy yo? ¿Qué es esta situación? Y después me meto dentro de las dos para preguntarme, ¿qué hace una persona como yo en esta situación? ¿Cómo está? Como lo ilustra el siguiente ejemplo, hay muchas gracias por el ejemplo, vamos a entenderlo mejor. Al contactar conmigo, Tom Dyerline se presentó diciendo, estudié en West Point, pertenecía a la Universidad de Élite de Infantería Aerotransportada. Soy lo mejor de lo mejor de lo mejor y he sido director ejecutivo de dos empresas. Soy el fundador y director de una organización sin ánimo de lucro. No soy especial ni extraordinario en ningún sentido, salvo en uno, el grit. Yo tengo grit. Bueno, y entonces Tom fue alcanzado por el disparo de un francotirador mientras estaba de servicio activo en Bagdad, el verano del 2006. La bala le hizo añicos la pelvis del sacro. No había forma de saber si los huesos se soldarían bien y cómo quedaría cuando se recuperase. Los médicos le dijeron que tal vez no volvería a caminar nunca más. No me conocéis, replicó Tom simplemente. Y luego se prometió a sí mismo participar en la carrera militar de las 10 millas para la que se había estado entrenando antes de resultar herido en Bagdad. Cuando 7 meses más tarde se había recuperado lo bastante para levantarse de la cama y empezar la fisioterapia, Tom practicó sin descanso e intensamente los ejercicios asignados y luego otros más. A veces gruñía de dolor o gritaba para alentarse a sí mismo. Al principio los demás pacientes estaban un poco asustados, dijo Tom, pero al final se acabaron acostumbrando y hasta me tomaban el pelo gruñendo también de broma. Después de una sesión de ejercicios especialmente dura, Tom sintió de pronto una especie de punzadas bajándole por la pierna que le producían un dolor atroz. Solo me duraban unos 2 segundos, matizó Tom, pero volví a sentirlas de improviso a lo largo del día. Cuando aparecían me levantaba literalmente de un brinco por el dolor. Sin fallar una sola vez, Tom se fijaba cada día una meta y al cabo de varios meses todo su dolor y esfuerzo acabó dando frutos. Es que si le dolía estaba bien. Al final consiguió andar a puras penas como un caminador, luego con la ayuda de un bastón y más tarde por sí solo. Cada vez andaba más deprisa hasta correr en la cinta varios segundos agarrándose de las barandillas. Y, más adelante, 1 minuto y así sucesivamente. Tras progresar durante 4 meses sin parar, llegó a un punto muerto. Este joven Tom. Bueno, él que era ex CEO de dos empresas.
La fisioterapia me dijo, ya no necesitas más sesiones, has hecho un buen trabajo. Y yo le respondí, de todos modos, pienso seguir viniendo. Y ella insistió, ya has hecho los ejercicios necesarios, ya te has recuperado. Pero yo le contesté que no, 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 me voy a seguir viniendo. Usted, enfermera, en vez de decirme, muy bien, le felicito, Tom, dice, ay, no, ya no venga. Y Tom siguió haciéndolo durante 8 meses hasta llegar a un punto en que apenas se veía una mejora. Técnicamente su fisioterapeuta ya no le pedía seguir, ya no le podía seguir trabajando, pero Tom volvía de todos modos para hacer ejercicios por su cuenta con las máquinas. ¿Obtuvo algún beneficio de esos meses de más? Tal vez sí, o tal vez no. Claro que sí, estuviste haciendo ejercicio. Tom no estaba seguro de si aquel ejercicio extra le benefició en algún sentido, pero lo que sí sabe es que el verano siguiente pudo empezar a entrenar para la carrera de las 10 millas, una carrera militar, antes de que le hirieran. Se había propuesto correr una milla en 7 minutos para finalizar la carrera en 70 minutos o menor tiempo. Pero después de que le hirieran, se replanteó su objetivo, decidió recorrer una milla con 12 minutos para caminar la carrera en 2 horas. ¿Cuánto tiempo tardó al final? 1 hora 56 minutos. ¿Cómo? ¿Se necesitaban 2 horas? Tom no pudo afirmar que participar en la carrera militar de 10 millas y después en 2 triatlones fueran decisiones basadas en los costes y los beneficios. No iba a rendirme por falta de ganas, ni por intentarlo. Yo lo intenté y yo soy así. Muy bien, Tom. A decir verdad, los costes y beneficios de la pasión y la perseverancia no siempre tienen sentido, al menos al corto plazo, y con frecuencia parece más razonable olvidarse del asunto y seguir adelante. A veces los beneficios del grit tardan muchos años en dar resultado. Muy bien, Ángela, pero en este mundo de 2026 con la IA y todo eso, no podemos tardarnos mucho. Tiene que ser ya. Por eso, la cultura y la identidad son tan importantes para entender cómo los individuos y individuos con grit viven su vida. La lógica de calcular los costes y los beneficios se queda corta a la hora de explicar las decisiones que toman, pero la lógica de la identidad las esclarece a la perfección. ¿Ok? La población de Finlandia se compone de un poco más de 5 millones de habitantes. ¡Y qué chiquito está! En el mundo hay menos finlandeses que neoyorquinos. Oh my gosh. Este país nórdico, diminuto y gélido, situado tan al norte que en la mitad del invierno apenas dispone de unas 6 horas de luz. Perdón, no sé por qué estoy bostezando. Ha sido invadido en numerosas ocasiones por países vecinos más grandes y más poderosos. Una buena pregunta es si estos retos meteorológicos e históricos han contribuido o a cómo los finlandeses se veían a sí mismos, sea como sea, es innegable que se consideran parte de la gente con más grit del mundo. ¿Por qué? En finlandés, la palabra que más se parece a grit es sisu. Sisu, aunque la traducción no es perfecta. El grit se caracteriza por la pasión para alcanzar una meta de nivel superior y la perseverancia para ello. Ok, gracias, muchas gracias, Ángela, por darnos esta definición, a la cual le vamos a tomar una copia y la vamos a poner aquí en el chat del Zoom. Y no sé si en el WhatsApp se pueda. También en el WhatsApp.
Ok, seguimos. Ay, perdón. Bueno, gracias por la definición, Ángela. Después de 280 páginas, te las agradezco. En cambio, el sisu se refiere solo a la perseverancia, en especial a la fuente de fuerza interior, una especie de capital psicológico que los finlandeses creen haber heredado de sus antepasados. Obvio. Sisu se refiere literalmente a las entrañas de uno, a lo visceral. Ok, perdón. En 1939, o sea, hace poquito, ¿eh? O sea, dentro de 13 años menos 187 años atrás. Finlandia era dada por derrotada de antemano en la Guerra de Invierno. Fue atacada por el ejército de la Unión Soviética que le triplicaba en soldados, centuplicaba en carros de combate y poseía una flota de aviones 30 veces mayor. Las tropas finlandesas resistieron durante varios meses, mucho más tiempo de los que los soviéticos hubieran imaginado, pero en 1940 la revista Time publicó en su artículo sobre el Sisu: los finlandeses tienen algo que llaman sisu. Se compone de arrojo y coraje, de ferocidad y tenacidad, de la fuerza para seguir luchando a través, a través, ¿dónde estás? A través. Lo siento. Para seguir luchando después de que la mayoría de las personas se hayan dado por vencidas y para luchar con la voluntad de ganar. Los finlandeses traducen sisu como el espíritu finlandés, que la canción, pero es una palabra mucho más visceral. Creo que en nuestra palabra vamos bien. La garra con ansia y pasión desmedida, casi psicodélica. En el mismo año, el New York Times publicó un artículo titulado Sisu, una palabra que explica cómo en Finlandia un finlandés le contó a un periodista cómo era la gente de su país. En finlandés típico es un tipo obstinado que se cree capaz de sacar lo mejor de la adversidad, demostrando que puede con situaciones incluso peores. Cuando doy una charla sobre el grit a mis alumnos, me gusta incluir la breve digresión sobre el sisu. Le hago la pregunta retórica: ¿se puede forjar una cultura como sin duda cree Pete Carroll, el entrenador de los Seahawks, que celebre y fomenta esta clase de cualidades como el sisu y el grit? Entonces la pregunta, ¿no? Que si se puede forjar una cultura, como sin duda cree Pete Carroll, el entrenador de los Seahawks, que celebre, que celebre y fomente esta clase de cualidades como el sisu y el grit. Bueno, tal vez si se pueda, y espero que no nos digas, Ángela, por favor. Hace varios años, Emilia Lati, ¿por qué vamos a ver a otra persona? Una joven finlandesa, ok, se encontraba por casualidad entre el público cuando cité el sisu. Después de la charla se acercó a saludarme y me confirmó que que mi idea de extranjera del SISU era correcta. Coincidimos en la apremiante necesidad de investigar sistemáticamente el SISU como la interpretación de los finlandeses de cómo se propaga. SISU es finlandés típico, es un obstinado que se cree capaz de sacar lo mejor de la adversidad, demostrando el que puede con las situaciones incluso peores. Bueno, como coincidimos en la apremiante necesidad de investigar con el SISU cómo lo interpretan los finlandeses, cómo se propaga, Emilia fue el año siguiente alumna de mi posgrado y su tesis doctoral se basó exactamente en estas preguntas.
O sea, esta Angela ya era doctora de, no sé, pero me estaba dando clases para doctorados. Pregunto a 1000 finlandeses, ¿qué era para ellos el grit? Y descubrió que la mayoría tiene una mentalidad de crecimiento sobre su desarrollo. Al preguntarles, ¿crees que el sisu se puede aprender o desarrollar mediante el esfuerzo consciente? Y se quedó pensando. Después le preguntó a Google, oye, dime esto. Y Google le contestó, el 83% respondió sí. Ah, no, ya lo hizo. Uno añadió, por ejemplo, la participación en las excursiones de la Asociación Finlandesa de Boy Scouts, en las que niños de 13 años se ocupan en el bosque de otros de 10 años y los de 10 se preocupan por otros de 6 años. Está por lo visto relacionado con el sisu. Como científica, no me tomo en serio la idea de que los finlandeses o los miembros de cualquier nacionalidad tengan una reserva de energía oculta en las entrañas y además dispuestas a surgir en un momento crítico. Sin embargo, hay dos poderosas lecciones que podemos extraer del sisu. Número uno. En primer lugar, vernos como alguien que se cree ante las que crece ante las adversidades. Nos motiva a actuar según esta imagen de sí mismo. Si eres finlandés con ese espíritu de Sisu, te volverás a levantar del suelo, ocurra lo que ocurra. Del mismo modo, si eres un Seahawk de Seattle, eres un competidor fuerte. Tienes lo que hay que tener para triunfar. No dejas que los reveses te amilanen. El grit es quien eres. Ok. En segundo lugar, aunque la idea de una fuente de energía interior sea absurda, la metáfora es excelente. A veces tenemos la impresión de que ya no nos queda nada por dar y, sin embargo, en esos momentos oscuros y desesperados, cubrimos lo. Pero me voy a volver a leer. A veces tenemos la impresión de que ya no nos queda nada por dar y, sin embargo, en esos momentos oscuros y desesperados, descubrimos que sí, que si seguimos dando un paso tras otro, hay una forma de conseguir lo que parece imposible. La idea del sisu hace siglos que está presente en la cultura finlandesa, pero las culturas se pueden crear en mucho menos tiempo. En mi búsqueda para entender cómo surge el grit, me he encontrado con varias organizaciones, con líderes especialmente valerosos que, en mi opinión, han forjado con éxito la cultura de grit en ellos o en su comunidad. Como lo ilustra Jaime Maussan, Jamie Dimon, el director ejecutivo de JP Morgan. Jamie no es el único de los más de 250,000 empleados del banco que afirma: llevo este jersey y lo que representa en la sangre. Otros empleados de mucho menor rango que el suyo afirman: lo que hago cada día para nuestros clientes importa. En esa compañía nadie es insignificante y cada detalle, cada empleado, cada número nos importa. Estoy seguro de formar parte de esta gran compañía, es lo que debes de decir. Y después dice, Jamie ha sido el director ejecutivo de JP Morgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, durante más de una década. En la crisis económica del 2008, consiguió sacarlo a flote y mientras otros bancos se desplomaban, el JP Morgan Chase, de algún modo, obtuvo $5,000 millones de beneficios. Es una locura. ¿Ok? Casualmente, el apodo que tenía Jamie
de la Browning School. Su antiguo colegio privado de secundaria era Gritter, una versión antigua inglesa de Grit, definida en el anuario de 1897 como firmeza, arrojo, ahí está, arrojo, determinación, que por sí solo te permite triunfar en cualquier empresa. Cuando Jamie estudiaba el último curso en Browning School, su profesor de cálculo tuvo un infarto y el suplente no dominaba esta asignatura. La mitad de los alumnos dejaron el curso y la otra mitad, incluyendo a Jamie, decidieron quedarse y seguir el resto del curso. En otra aula, sin ningún profesor, solo estaban ellos, aprendiendo por sí mismo. Ok. Adelante, ¿alguien habló? ¿Qué pasó? William, ¿no? Bueno, vamos 30 minutos. Hacemos una pausa. 5, 4 minutos. ¿Cómo ven esto que estamos leyendo que nos dice esta Ángela después de tantas páginas ya nos suelta las definiciones? ¿No? Bueno, la fortaleza es para Jamie Dimon lo que el sisu es para los finlandeses. Jamie recuerda que la despidieron del Citibank a los 33 años y el año sabático que se tomó para reflexionar acerca de lo que podía aprender del episodio ayuda a mejorar como ejecutivo. Y créelo bastante en la fortaleza como para que sea el valor esencial del hombre. Ya me perdí. Lo más importante es crecer con el paso del tiempo. ¿Es posible que un ejecutivo influya en la cultura de una compañía tan enorme? Le pregunté. Es cierto, la cultura de JP Morgan Chase se ha descrito con cierto cariño como la secta de Jamie, pero hay literalmente miles y miles de empleados del banco que Jamie no conoce en persona. Claro que sí, respondió Jamie. Exigen una comunicación constante, absolutamente constante. Lo esencial es que lo que dices y cómo lo dices también puede tener que ver con lo a menudo que lo haces. Jamie es, Jamie es, a decir de todos, un predicador incansable que cruza el país para asistir a lo que él llama reuniones abiertas con sus empleados. En una ocasión le preguntaron, Jamie, sí, dime, ¿qué cualidades esperas que tengan los miembros de tu equipo de alta dirección? Su respuesta, ok, capacidad de carácter y saber tratar a la gente. Justo lo que nos puso, el grit se caracteriza por la pasión para alcanzar una meta del nivel superior y la perseverancia para ello. Muy bien. Y saludamos a Nicolás, a Teresita, a Robre, a Lupita y a Pablo. Ok. Bueno, ¿cómo ven esto? Yo creo que esto va a terminar muy pronto. Quiero empezar a escuchar sus participaciones. ¡Eh! Perdón, me moví. ¿Qué piensan? ¿Qué se llevan de esta lectura? Que vamos a la mitad apenas.
Estoy buscando la página donde nos quedamos. Vámonos, chicos y chicas, pregunta. ¿Quién quiere leer? Estoy buscando dónde nos quedamos. Que le moví sin querer, lo siento. Amigos, amigas, compañeros, grupis. Hola, buen día. Hola, Nicolás. Ahora, bueno, ahorita escuchando ahí la parte de los finlandeses, yo creo que ahora por eso, bueno, en mi caso entiendo por qué son tan disciplinados y avanzados tecnológicamente, ¿no? Porque tienen o aplican la parte del grit en ellos, ¿no? Entonces, Ok. sí, nosotros tenemos ahí, éramos parte de un grupo, bueno, yo, en la compañía, que era parte antes del grupo de Flatwoods, y los ventiladores especiales los traíamos de ahí, de Finlandia. Y Mm, ahora que, yo digo, la verdad que no sabía o no he ido para allá, y ahora que escucho todo esto, digo, no, pues sí, hay alguna razón de que de ahí saliera lo más especial para el grupo FLAC o FLEC en ese momento. ok, Pero aunque es un país muy pequeño, pero es muy avanzado tecnológicamente. sí. Sí, sí, sí. Entonces sí, es parte de esa disciplina y esa perseverancia que aplican en la mayoría de su gente, ¿no? Muchas Eh, gracias, Nico. ¿Cómo lo notaste? Pues mira, ahorita lo que comentaste y lo dije, lo relacioné, dije, con razón, digo, nosotros trabajamos en conjunto con las compañías ahí francesas, alemanas, todo eso, pero con ellos en especial traíamos estos equipos que no los fabricaban en Estados Unidos, aunque era la misma tecnología, pero sí, entonces ya, ok, es por esa parte que eran muy especiales los equipos, pero aparte ellos dan ese plus adicional. Y digo, algo están haciendo diferente, por eso es que los traemos de ahí. Me encanta, Nico. ¿Cómo lo relacionaste? Qué bueno que lo viste. Y pues sí, fíjate que muy disciplinados, sí, trabajadores, sí, ordenados, ¿no? Sí, 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 sí. Muchas gracias, Nico, por tu participación. Y mira, yo tampoco he ido a Finlandia, pero tuve una cuñada finlandesa y hace mucho frío. Sí, Sí, sí es lo que dice. Sí, hay muy poca luz, bueno, luz solar, hace muchísimo frío, pero eso hace que sean, todos esos países nórdicos, hace que crezcan y sean muy, y pues es donde según hay mayor, nivel económico y aparte mayor estabilidad, ¿no? Dices, como que la gente anda, es de la parte donde la gente es más feliz, porque no hay sí, esas sí. preocupaciones económicas, ¿no? A pesar de que tienen poco sol. Ajá, a pesar de que dijeras, ok, ellos están, limitados porque gran parte del año tienen poco sol y están más bajo, eh, bueno, parte de la oscuridad y aparte con la nieve, pero aparte son los países, como son muy disciplinados, planean muy bien hacia futuro, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Y entonces es más fácil seguir una ruta que ya tiene una declaración de varios años, ¿no? De repente a ver qué se nos ocurre el día de hoy, ¿no? Sí, no, no, ellos ya tienen todo, tienen, como dicen, un sistema bien planeado y ya saben a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Ya saben lo que va a venir en los próximos meses y años y con eso están bien preparados.
Muchas gracias, Nico, por compartirlo. Este, fíjate que no sé si es Suiza o Suecia, la verdad me puedo equivocar muy fácilmente, pero lo voy a buscar. ¿Dónde se hacen los GPUs con una máquina que solo hay una en el mundo en Europa? Y nos dice muchas gracias, Perplexity, eres buenísima buscando, te tardas 8, 10, digo 9, 10 segundos. Ok, Países Bajos. Estas unidades de procesamiento gráfico no se fabrican directamente con una sola máquina única en el mundo, pero dependen de máquinas especializadas de litografía ultravioleta extrema, que solo produce una empresa en Europa que se llama ASML. Con sede en Veldhoven, Países Bajos, es la única compañía global que fabrica estas máquinas EUV, esenciales para producir chips avanzados como las GPUs de Nvidia o las que están de la IA. Pero ¿por qué lo saqué? Por lo de los épocas frías, pero bueno, ya me equivoqué, no es de ahí, es de Países Bajos. Y esa máquina alcanza la temperatura del sol en un puntito chiquito, 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 para hacer ahí un agujerito y pegar y soldar, ¿no? Bueno, estaba interesante esto. Voy a seguir aquí con, hace varios años, Emilia Lati, una joven finlandesa, se encontraba por casualidad entre el público cuando cité el SISU. Después de la charla, se acercó a saludarme y me confirmó que mi idea de extranjera del SISU era correcta. ¿Ok? Eso ya lo vimos. Estados Unidos durante más de una década, en la crisis económica del 2008, consiguió sacarlo a flote. Y mientras otros bancos se desplomaban, el JP Morgan Chase de algún modo obtuvo $5,000 millones de beneficio. Casualmente el apodo que tenía Jamie en la Browning School, su antiguo colegio privado secundaria, era Grite, una versión antigua inglesa de Grit, definida en un anuario de 1897 como firmeza, arrojo, determinación, que por sí solo te permite triunfar en cualquier empresa. Cuando Jamie estudiaba el último curso en el Browning School, su profesor de cálculo tuvo un infarto y el suplente no dominaba esta asignatura. La mitad de los alumnos dejaron el curso y la otra mitad estuvieron con Jamie, decidieron seguir y quedarse el resto del curso en otra aula, sin ningún profesor, aprendiendo por sí mismos. Tienes que aprender a superar los baches del camino, los errores y los reveses. Cuando me dijo cuando le llamé para hablar sobre la cultura que ha creado en el JP Morgan Chase, los fracasos ocurren en algún momento de tu vida. Lo más importante para triunfar es cómo los manejas. Tienes que tener la firmeza de resolución, resolución, resolución. Asumir responsabilidades, accountability. Tú lo llamas grit, yo lo llamo fortaleza. Oh, que la canción. La fortaleza es para Jamie Dimon lo que el sisu es para los finlandeses. Jamie recuerda que le despidieron del Citibank a los 33 años y el año sabático que se tomó para reflexionar acerca de lo que podía aprender del episodio le ayudó a mejorar como ejecutivo y cree lo bastante en la fortaleza como para que sea
el valor esencial del banco JP Morgan Chase. Lo más importante es crecer con el paso del tiempo. Muy bien. Bueno, el día de hoy nos vamos a quedar aquí, en esta página, página 283. ¿Ok? ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? No sé. Se fue Lulus. Oh, no me gusta esto. Así, señor, por favor. Primero acá. A ver, escuchemos este. Este DJ es muy famoso. Bueno, señores, empezamos a las 6. No, son las 6:47. Empezamos a las 7 en punto el siguiente bloque. Yo necesito una pausa y nos despedimos de YouTube. Adiós, YouTube, que te vaya muy bien. Dale click, la campanita, el like, compártelo, por favor. Todavía no llegamos ni a 200 seguidores. Por favor, YouTube, pícale. No te cuesta nada y a nosotros nos ayuda un buen.